Bueno, Sí. buen día para todos. Hoy presentaremos el modelo KPM y el portafolio óptimo de Markowitz aplicado para 4 empresas. Este trabajo fue realizado por Alejandro Bernal y quien les habla, Pablo Rodríguez. Así es, entonces vamos a revisar el índice del contenido. El contenido principalmente se reparte en 6 ítems. El primero que es la introducción a los cuatro activos del mercado y al modelo CAPM. El segundo el análisis de datos y la presentación principal. La tercera parte sería la revisión de los supuestos, heterocedasticidad, correlación, etcétera. El cuarto que sería el portafolio de Markowitz y la minimización de los riesgos. El quinto, las conclusiones del trabajo. Y por último, de donde se levantó la información, las webgrafías. Vale. Em, en este caso, pues lo que hicimos fue realizar el modelo KPM, que pues se refiere a un modelo financiero que estima la rentabilidad esperada de un activo en función de su riesgo sistemático. Esto pues utilizando una tasa libre de riesgo y la prima de riesgo del mercado. Este modelo para nosotros es útil y pues también para inversores que buscan valorar activos y tomar decisiones sobre inversiones, ya que relaciona el riesgo de un activo con su rentabilidad esperada. Entonces ahí vemos que tiene una gran funcionalidad en cuanto a la estimación y a la predicción para tomar decisiones. Los 4 activos que vamos a estudiar en este caso son Grupo Bolívar, Canacol, Corficol y Terpel. Sí, señor. Continuando, podemos decir que el informe y la presentación audiovisual tiene como objetivo implicar la jerarquía del modelo CAPM y pues decir que es un modelo de optimización para los cuatro activos colombianos que estamos trabajando y que vamos a utilizar como referencia el índice del Colcap, el capital colombiano, y pues vamos a validar los supuestos del modelo de Gauss-Markov que se estiman en el portafolio de la mínima varianza. Bueno, en cuanto al mercado accionario, pues las acciones trabajadas que nosotros tomamos como objeto de estudio fueron las que ya mencionamos: Bolívar, Canacol, Corficol y Terpel. Para Bolívar determinamos que había una alta volatilidad y grandes subidas y caídas. Para Canacol notamos que fue estable y tenía pues unas variaciones más suaves, las cuales vamos a ver pues a continuación en las gráficas. En Corficol eh, notamos que había una correlación en el mercado, y para Terpel determinamos que pues tenía un comportamiento defensivo y tenía baja volatilidad. A continuación pues vamos a ver los comportamientos de dicho mercado accionario. En la primera gráfica relacionamos el retorno mensual del Colcap en el periodo estimado que fue del 2015 al 2025. Cabe resaltar que este retorno del Colcap más adelante se va a relacionar con el retorno mensual de la Bolsa de Valores colombiana, ya que presenta similitudes en sus picos y caídas, como lo podemos apreciar pues en la gráfica, pico grande del 2023, luego una serie de alzas y la más notable en el 2025-1 que pues llegó a 0.10. La segunda gráfica que relacionamos, extraídas de R con los R scripts, es el retorno mensual de Bolívar, en el cual apreciamos su alta volatilidad. En el periodo del 2020 notamos un gran descenso y picos más elevados ya hacia el 2024 que pues resaltan la actividad financiera que destaca en el mercado accionario colombiano de el Grupo Bolívar, que bastante controversial ha sido ya en el mercado colombiano. Bueno, a continuación vemos las otras dos gráficas, que son las del retorno mensual de Corficol y las del retorno mensual de Canacol. Como podemos ver, pues tienen un comportamiento algo similar al de las de Bolívar. Sin embargo, pues notamos que hay retornos significativos entre más o menos el 2019, en donde vemos como un alza en esa gráfica de retorno. También es importante destacar que para el periodo del 2023, más o menos, inicios del 2023, hay una caída significativa que pues puede representar eh,
algo importante para nuestro estudio. A la derecha vemos, pues como ya les mencionaba, el retorno mensual de Canacol, la cual tiene un comportamiento similar, pero pues tiene alzas y bajas, en las cuales pues dos de las más significativas son las previas al año 2024 y a mediados del 2025, donde hay una alza significativa también. En efecto, sí, como lo hemos comentado atrás, el retorno anual del índice de la Bolsa de Valores de Colombia se relaciona en su pico con en el 2016, bastante descenso, y luego casi hacia el 2023 un ascenso, y pues si se solapan las gráficas, podemos analizar pues el comportamiento similar. En cuanto al retorno mensual de Terpel, vemos que son acciones que se mantienen defensivas, que se mantienen en alzas y picos pues muy pronunciados a la baja. Entonces, ha sido un mercado que se ha sostenido, se ha esforzado por estar a la competitividad y a la cabeza del mercado de los hidrocarburos y la venta de combustibles para el país, y vemos que ya hacia el último retorno del 2025, pues sus acciones están subiendo. Entonces nos dice que pues el estudio sigue y hay que seguir analizando estos datos accionarios. Bueno, a continuación vemos pues una breve descripción de la utilidad del modelo de KPM, eh, que pues en sus siglas es Capital Asset Pricing Model, el cual estima la relación entre el retorno de un activo y el retorno del mercado. Su fórmula básica es pues la que vemos aquí en la diapositiva, en la que podemos identificar que el R sub I es el rendimiento esperado del activo financiero, el R sub F es el tipo de interés sin riesgo y el beta sub I es la sensibilidad. Por último tenemos el R sub M menos el R sub F, que refieren al rendimiento esperado del mercado. Sí, así es. Entonces, podemos decir que todas las betas pues nos dieron negativas. Esto nos indica que hay una posibilidad de una relación inversa en el mercado en el periodo 2015 al 2025, que fue el periodo analizado, que tiene bastante alta la incertidumbre porque los p-values fueron mayores a 0,05. Analizamos rápidamente la tabla de los activos con la beta estimada y el p-value, y la interpretación, digamos, para hacerlo más acorde a cada acción, el de Bolívar, se interpreta rápidamente, pues que estuvo muy desestimada, podría decirse, porque tuvo alzas y bajas en las que la leve relación fue un poquito contraintuitiva con el mercado. La parte de Canacol apreciamos un beta estimada de menos 1,046. Esto pues nos dice de un riesgo negativo débil y pues no es significativo. En Corficol notamos que el riesgo es inverso y es más pronunciado. Tiene más posibilidades de extrabursatilidad, si no estoy mal es que se dice, y Terpel, el mercado de Terpel, estuvo prácticamente no correlacionado. Bueno, de pronto para agregar un punto ahí al análisis que acaba de hacer mi compañero, eh, podemos ver que las betas estimadas todas fueron negativas, como ya se había mencionado. Esto que sugiere que hay una relación inversa con el mercado. Por ejemplo, para Bolívar, que vemos que es la segunda fila, bueno, pues la primera fila del análisis, tiene un beta de menos 5,71, pero tiene un p-value o un p-valor de 7,422, lo que indica que no es estadísticamente significativa, como ya se había mencionado para alguna de las otras empresas. Esto puede verse quizás anomalías en el periodo analizado o a factores externos que pues no son posibles de capturar con el modelo. Una posible solución para este problema puede ser ampliando la muestra de datos o incluir variables macroeconómicas que pues expliquen mejor el comportamiento atípico. A continuación, pues hicimos el análisis de datos y la presentación principal e indexación.
para este trabajo, pues como ya habíamos mencionado, se analizaron los cuatro activos del mercado accionario colombiano, que son Bolívar, Canacol, Corficol y Terpel, eh, y se tomó como benchmark el índice de Colca. Los datos pues fueron limpiados y transformados en R. Todo esto pues tuvo su procesamiento debido en dicho programa y se calcularon los precios corregidos, los retornos logarítmicos y se evaluó el comportamiento de cada activo en el periodo del 2015 al 2025. Pues esto se hizo gráficamente y también mediante estadísticas que adquirimos nosotros. Como podemos ver, pues los porcentajes para el análisis de cada activo o de cada empresa fueron para Bolívar del 9.5%, para Canacol del 6.2%, para Corficol del 7.8%, para Terpel del 5.5%, y el Colcap pues en general tiene uno del 7.8%. Ok, a continuación vamos a hablar de las métricas de la estadística descriptiva de cada activo, pudiendo verificar que en el Colcap la media mensual estuvo en 65, para Bolívar en 79, para Canacol en 52, Corficol en 60 y Terpel en 43. Los datos de la media también bastante significativos: para el Colcap en 60, para Bolívar en 77, Canacol 50, Corficol 58 y Terpel 40. Podemos analizar las demás métricas relacionadas en la imagen, como la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. Estas nos datan el estudio estadístico base que nos describe el comportamiento de las cuatro acciones referenciadas a un modelo de estadística descriptiva. Bueno, en cuanto a la revisión de los supuestos, pues se evaluaron los supuestos de Gauss-Markov para cada uno de los modelos KPM estimados para cada activo. En cuanto a la normalidad de los errores con la prueba Jarque-Vera, notamos que todos los activos presentaron p-values mayores a 0.7, lo cual indica que no se rechaza hipótesis de normalidad. Por tanto, este supuesto pues, se cumple en todos los casos. Por ejemplo, para Bolívar el p-value fue de 0.83, lo cual eh, confirma esta afirmación. En cuanto a la multicolinealidad, podemos decir que no aplica en el KPM porque solo hay una variable independiente, que pues es el Colcap. Y el VIF, el BIF, por definición es uno y no hay pues correlaciones múltiples que puedan causar colinealidad. Sí, señor. En la parte 2.3 que se pedía era la parte de la heterocedasticidad con la prueba de Bruch-Pagan y White. Analizando los resultados para los cuatro activos financieros del mercado, nos indican p-values mayores a 0.05. Esto implica que no hay evidencia de heterocedasticidad, por lo que pues no fue necesario hacer correcciones más robustas, sino corregir diagramas y gráficas en R. En R también pudimos apreciar la autocorrelación de Durbin-Watson, ya que todos los valores de W nos estuvieron entre 1.7 y 2.7, con p-values altos. Esto pues se encontró que no hay autocorrelación serial en los residuos. También se graficaron el residuo del modelo y el supuesto de independencia, según lo anteriormente descrito, se debería cumplir. Bueno, pues a continuación vemos más o menos lo que se desarrolló en el script de R para poder dar alcance a cada uno de sus supuestos. Pues como vemos están los p-values, eh, pues se evaluó la heterocedasticidad para cada activo y más o menos así es la estructura que manejamos para nuestro script. Sí, señor, manejamos los scripts en R, se sacó la información y pudimos obtener el portafolio de Markowitz, que nos ayuda a minimizar los riesgos. Se estimó pues el dicho portafolio bajo el criterio de mínima varianza. No se permitieron ventas en corto. El modelo de Markowitz nos permitió asignar pesos específicos y eficientes a cada activo. El portafolio fue calculado en R y usando fórmulas bastante, podría decirse, complicadas en algunos casos por
líneas de código a veces robustas, a veces más complicadas, y nos permiten obtener la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es, ¿cómo se dice? Simétrica, inversamente simétrica, por lo que los datos del periodo, por ejemplo, de Terpel y se solapan en la parte de arriba, el 0.03 de Terpel y Bolívar le corresponde igual al 0.03 de Terpel y Bolívar y es simétricamente proporcional. Bueno, a continuación, pues en cuanto al cálculo de los rendimientos, se realizaron pues a partir de los precios ajustados y transformados en retornos logarítmicos. Estos estimaron pues las medias, la mediana, la desviación estándar, la simetría y kurtosis. Las medias mensuales en porcentajes para cada uno de las empresas fueron Bolívar 0.79%, Canacol 0.52%, Corficol 0.60%, Terpel 0.43% y por último Colcap con 0.65%. Para los rendimientos esperados y el riesgo individual, se obtuvo que los rendimientos esperados por acción fueron estimados a partir de los estadísticos y de las regresiones. Por ejemplo, el primer activo Bolívar, su retorno esperado fue pues bastante débil y el riesgo exageradamente alto, su desviación estándar. Para Canacol pasa algo similar, su riesgo también es considerablemente y acciones como, por ejemplo, Terpel nos datan de un retorno esperado de menos 528, un retorno pues bastante volátil. Y su riesgo de desviación estándar media en porcentaje del 714. Bueno, en cuanto a la variancia y el riesgo del portafolio, eh, luego de haber hecho el estudio previo de estimar los retornos logarítmicos y su matriz de covarianzas, se resolvió pues la optimización para minimizar dicha variancia en el portafolio. El resultado pues fue que el retorno esperado para el portafolio fue negativo, específicamente menos 1.47%, y el riesgo, que data de la desviación estándar, fue del 4.54%. Este riesgo pues definimos que reducido demuestra los beneficios de la diversificación. Sí, señor. Las proporciones invertidas o en cuanto a hablar de los pesos óptimos que tiene cada acción en el mercado accionario colombiano, definimos que se puede observar que en el modelo el mayor peso lo tiene Terpel por la estabilidad y bajo riesgo que ofrece en el mercado accionario. Bolívar también recibe participación significativa a pesar de sus picos elevados y extra volatilidad, lo que en comparación, digamos, con Corficol, quedaría fuera del portafolio debido al bajo rendimiento y pues que la correlación no es favorable. El activo, por ejemplo, de Corficol está en 0% a su peso asignado, lo que lo deja, como ya mencioné, fuera de correlación y desfavorable. Eh, Ahora pues en cuanto a la autocorrelación serial, seguimos pues mencionando que es cuando los errores del modelo están correlacionados entre sí y a lo largo del tiempo, pues lo que viola uno de los supuestos de los modelos lineales clásicos, supuesto de independencia de los errores. La prueba utilizada, en este caso fue la Durbin-Watson, y esta evalúa si hay una autocorrelación de primer orden, es decir, entre errores consecutivos. Em, el valor cercano a 2 pues indica que no hay autocorrelación, y el valor es menor a 1.5 o mayor a 2.5 indica que hay pues indicios de autocorrelación. Dicho esto, podemos analizar nuevamente los scripts de R que se realizaron para cada uno de los grupos del mercado accionario, en el que podemos afirmar que no hay evidencia de autocorrelación serial en los errores de ninguno de los modelos. Por lo tanto, podríamos decir y afirmar que se cumple la independencia de errores. Sin embargo, diciéndolo nuevamente, ya que el DW se aleja un poco de 2 hacia la autocorrelación negativa, se afirma que el p-value nos indica que no es significativo. Se acepta entonces el supuesto del error.
Y por último, como conclusión, pues en cuanto a lo estadístico, dijimos que pues se cumplieron los supuestos del